Buenos días, mi nombre es Manuel Millán, yo soy médico residente de la especialidad de anestesiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi hospital es el Hospital Arzobispo Loaiza y el día de hoy voy a dar una telecapacitación que lleva por nombre Monitorización de la profundidad anestésica. Este tema viene tomando mucha relevancia en los últimos años en el mundo de anestesiología, principalmente por las implicancias clínicas del mismo. Cuando nosotros hablamos sobre el concepto de profundidad anestésica, es un concepto un poco antiguo que se basa fundamentalmente en los efectos depresores sobre el sistema nervioso autónomo en diferentes respuestas a las concentraciones de los anestésicos que nosotros utilizamos diariamente para dar anestesia general. Cuando nosotros damos anestesia a un paciente, debe haber un equilibrio. Ese equilibrio busca evitar estas dos condiciones: una sobredosis y una subdosis de medicamentos. ¿Y esto por qué? Una sobredosis de medicamentos se ha demostrado que provee efectos adversos en los individuos. Por ejemplo, en pacientes adultos mayores son mucho más propensos a desarrollar delirio, trastornos cognitivos en el postoperatorio, y una subdosis me va a permitir que haya un mayor riesgo de una entidad conocida como despertar intraoperatorio, que también provee al individuo de consecuencias psiquiátricas como estrés postraumático, que si bien es cierto, es una entidad que se presenta en una baja frecuencia, por ejemplo en adultos del 0.1 hasta el 0.7% y en niños del 0.8%, fundamentalmente nosotros debemos evitar que se presenten estas dos entidades. Y es por eso el objetivo de esta exposición, que es por qué es tan importante monitorizar la anestesia de nuestros pacientes. Todo paciente que vamos a dar anestesia general debemos individualizar cada uno de los pacientes para dar las diferentes dosis de medicamentos y así evitar los efectos secundarios intrínsecos de estos y poder propiciar o poder mejorar los efectos clínicos de las diferentes drogas anestésicas. Anteriormente no se conocía mucho sobre este tema, por lo cual había una alta incidencia de despertar intraoperatorio en las diferentes salas de operaciones. Y se buscó la manera de eliminar de una forma u otra este fenómeno, ¿no? Debido a que no hay una señal fisiológica directa, digámoslo así, para establecer cómo está el estado de anestesia de nuestro paciente, vinieron y investigaron, ¿no? Dijeron, ¿por qué no se produce o por qué no inventamos un análisis indirecto que pueda aportar información para individualizar en tiempo real la dosis de los fármacos? Posteriormente nace el electroencefalograma como gold estándar para lo que es la monitorización de la actividad eléctrica del cerebro, y a partir de esto se desarrollan todas las tecnologías actuales de monitoreo de la profundidad anestésica. Este electroencefalograma tiene la particularidad de que va a ser significantemente alterable durante la administración de los diferentes agentes anestésicos, bien sea inhalados o endovenosos. Hay diferentes maneras de monitorizar la profundidad anestésica, así como nosotros monitorizamos, digamos, de rutina, la pulsoximetría, el electrocardiograma, la presión arterial, también monitorizamos. Todos los anestesiólogos deberían hacer una monitorización del estado anestésico de su paciente. Como ya les mencioné, existen diferentes formas de monitorizarlo, pues el más comercial o el más práctico, el más económico, ¿no?, es el BIS, que por sus siglas en inglés es índice biespectral, y fue este primer monitor que se diseñó, ¿no?, por la Aspect Medical System en Newark, Massachusetts, donde va a permitir un análisis automatizado del electroencefalograma. Vamos a ver cómo funciona el BIS. Como ya lo mencioné, el electroencefalograma va a registrar la actividad eléctrica de la neurona. Similar como el electrocardiograma registra la actividad eléctrica del corazón, el electroencefalograma va a permitir un estudio de la actividad sináptica, ¿ok? Esta actividad sináptica va a ser producida por un intercambio de iones a nivel del citoplasma de la neurona con el medio extracelular, y esto va a generar una corriente de voltaje.
La corriente de voltaje va a viajar a través de los electrodos colocados en la frente del paciente y esta señal se va a amplificar, se va a captar y posteriormente se va a analizar, ¿no?, en el electroencefalograma. Esta señal va a ser procesada a través de un diferente software, cálculos matemáticos, algoritmos informáticos, y posteriormente van a dar lo que va a ser el BIS. Cuando hablamos de las ondas en el electroencefalograma va a ser un conjunto de ondas desordenadas, sobrepuestas una encima de la otra. Estas ondas van a tener diferentes características. En este plano va a haber lo que va a ser la frecuencia, en este plano horizontal, y en este plano vertical lo que va a ser la amplitud de las diferentes ondas. La frecuencia va a estar definida como el número de ondas por segundo que se producen y su unidad va a ser el hercio, y la amplitud va a ser la altura de estas ondas sobre una línea basal, donde donde la unidad que vamos a encontrar de la amplitud va a ser el microvoltio. Entonces, en un cerebro de cualquier paciente nosotros vamos a tener diferentes ondas. Estas ondas van a estar correspondidas al estado de conciencia del paciente, entre lo más despierto hasta pasando por la sedación, la anestesia, hasta llegar a lo que sería un sueño profundo, ¿no? Incluso la neuroisquemia, por un cerebro poco activo, ¿no?, eléctricamente. Entonces, por ejemplo, tenemos de este lado, en un paciente despierto, ¿no?, un individuo con los ojos abiertos, orientado, lúcido, vamos a ver que se producen lo que van a ser las ondas beta, que van a ser unas ondas que van a tener una amplitud aproximada entre 13 a 25 Hz. Van a ser unas ondas de gran frecuencia, pero de poca amplitud. Mientras que vamos pasando por diferentes etapas de anestesia, ¿no? Por ejemplo, un individuo con los ojos cerrados, vamos a ver predominantemente ondas alfa que van hasta los 12 Hz. Ya en individuos somnolientos vamos a ver las ondas teta y hasta llegar a lo que serían las ondas lentas, donde va a haber un silencio eléctrico del cerebro. Y el monitor BIS lo que va a hacer, va a analizar el patrón de estas ondas y lo va a convertir en un número. Este número va a representarme una profundidad de sedación, donde, por ejemplo, en la escala del 0 al 100, ¿no?, donde el 100 va a ser el número más alto y se va a corresponder con un paciente despierto, en el electroencefalograma vamos a ver ondas de poca amplitud, pero de alta frecuencia. Y a medida que vamos bajando, por ejemplo, un paciente con una sedación moderada, ya vamos a tener un BIS alrededor de 70. Un paciente en anestesia general, vamos a tener ondas de mayor amplitud, pero de baja frecuencia, con un BIS alrededor de 50. Anestesia profunda y un electroencefalograma isoeléctrico con un BIS menor de 20. Para un adecuado plano anestésico en una anestesia general, lo ideal es tener un BIS entre 40 y 60. ¿De acuerdo? Entre el rango del 0 al 100. Correspondería a estas ondas de acá. El monitor BIS, este que vemos acá, de este lado podemos ver cómo se coloca en la frente del paciente, en la piel del paciente, la piel de la frente del paciente. Y este BIS va a tener diferentes tipos de sensores. El más conocido, el más utilizado por nosotros, va a ser el sensor BIS 4, que va a tener 4 diferentes electrodos en toda su extensión. Después vamos a tener el BIS pediátrico para este grupo poblacional, el BIS extendido, que normalmente es para pacientes que duran mucho tiempo bajo sedación, por ejemplo, pacientes de la UCI, y el sensor BIS bilateral, que va a constar con un lado derecho, un lado izquierdo, para monitorizar ambos hemisferios cerebrales. El sensor BIS 4, bueno, es bastante práctico, ¿okay? Como ya lo mencioné, consta de 4 electrodos en lo largo de toda su extensión. Va a ser bastante práctico de manejar, ¿no? Bastante sencillo. Vamos a colocar los diferentes electrodos, por ejemplo, el electrodo número 1, 5 centímetros de la nariz del paciente, el electrodo número 4 junto a la ceja del paciente y el electrodo número 3 en la zona temporal, bien sea derecha o izquierda. Se va a presionar lo que va a ser el borde del sensor y posteriormente presionar con los dedos sobre los electrodos durante 5 segundos para que se haga la correcta lectura de los mismos.
¿Y qué ventajas me va a permitir a mí leer lo que es, o conocer, mejor dicho, la profundidad anestésica de mi paciente a través del uso del BIS? Bueno, principalmente reducir el uso de la anestesia. Eso me conlleva, lógicamente, a abaratar costos para la institución que lo utilice. Reducir lo que es la conciencia al recuerdo que tienen algunos pacientes que no se les monitoriza la profundidad anestésica. Mucha menor incidencia de delirio postoperatorio, y es la importancia de conocer esto, y como ya lo mencioné, la importancia de conocer este tema, evitar las consecuencias a posterior. Mejora la satisfacción del paciente, mejora los resultados, mejora la calidad de vida del paciente, acelerando tanto el tiempo de recuperación, el despertar dentro de sala de operaciones, y también acelerando el tiempo de salida de la unidad de recuperación postanestésica. Cuando nosotros vemos lo que es el BIS, la pantalla nos va a arrojar esto que está acá. De este lado vamos a tener un número que va a ser el índice biespectral entre el 0 y el 100, que va a corresponder, como ya lo mencioné, a ese número que va a representar el estado o la profundidad anestésica de mi paciente. De este lado vamos a tener la señal con la que está leyendo el electrodo. Por acá nos va a arrojar el tiempo de supresión, que es el tiempo acumulado en el estado suprimido o estado isoeléctrico, una línea plana en el electroencefalograma. Esto es lo que no queremos llegar nosotros, sinceramente, cuando damos anestesia. Por acá la tasa de supresión, que es el porcentaje en los últimos 63 segundos, cuando el BIS estuvo isoeléctrico. Esto es lo que tenemos que evitar también. Mientras mayor tasa de supresión, mientras mayor tiempo de supresión, muchas más consecuencias cognitivas va a tener nuestro paciente. Principalmente también si es un paciente adulto mayor. Y por acá abajo vamos a tener una representación que es el espectrograma, que me va a representar diferentes ondas, ¿no? Todo el espectro de las ondas en una escala de colores, desde las ondas de mayor frecuencia, por acá vemos los hertz, que son las ondas beta, hasta las ondas de menos frecuencia, que son las ondas delta, de menor cantidad de hertz, ¿no? De menor frecuencia. Las ondas pintadas de color más rojizo van a ser ondas de mayor intensidad, y las ondas pintadas de azul van a ser ondas de menor intensidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Principalmente el hecho de nosotros monitorizar el estado anestésico de nuestro paciente nos va, como ya lo mencioné anteriormente, a traer muchas cosas a favor, ¿no? Mejorar los tiempos operatorios, mejorar la recuperación, disminuir el uso de anestésicos, y lo que fundamentalmente buscamos y evitamos nosotros va a ser disminuir la incidencia del delirio postoperatorio, de las consecuencias cognitivas que tengan nuestros pacientes, principalmente si son adultos mayores. Entonces, si nosotros durante la anestesia idealmente mantenemos un BIS entre 40 y 60 del índice biespectral, vamos a tener un paciente adecuadamente anestesiado. Por acá podemos ver algunas conclusiones, ¿no? Un resumen pequeño acerca de lo que acabo de exponer en cuanto a lo que es la monitorización de la profundidad anestésica de los pacientes con BIS, y nunca olvidar, pues, el principio fundamental de la medicina, que si nosotros llevamos a cabo esto y con una adecuada anestesia, el cual es el no hacer daño, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos una adecuada monitorización de nuestro paciente, monitoreo hemodinámico, monitoreo neurológico, pues vamos a tener mayores resultados. Esto ha sido todo por hoy.